Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos hoy en esta tarde, hoy en esta noche, dependiendo del lugar donde miren este video, hermanos. Yo hoy quiero hablarles un poquito de la palabra de Dios para ponernos a meditarla, para podernos a reflexionar, para, para aprender, pues, más que nada. Para aprender que no nos vaya a pasar como esta persona, como este personaje del que les voy a hablar. Quien no lo conoce, es muy famoso, fue un apóstol de Jesús y llamado Judas Iscariote, hermanos. Fue un apóstol muy cercano a Jesús, que caminaba con Jesús, andaba con Jesús, comía con Jesús. Pues era un discípulo, un apóstol, hermano, muy cercano a Cristo. Y al final de su vida, al final se vino perdiendo, hermanos. ¿Por qué se vino perdiendo? Pues yo pienso que porque no quiso cambiar, hermanos. Yo pienso que aunque caminaba en el camino correcto, este personaje no hizo lo posible de dejar sus pecados, sino que él siguió con doble cara, siguiendo a Jesús, tratándolo de engañar, pues, tratándolo tratándole de, o sea, en la mentira, pues, hermanos, porque al ir caminando con Jesús y no quererle confesar nuestros pecados, eso es hipocresía, falsedad, usar doble máscara, y eso Dios aborrece, eso Dios no le agrada, ¿me entiendes? Con Dios hay que ser sinceros. Hice esto, hice el otro. Y pues hay que confesarlo, hermanos, para que Dios pueda perdonarnos. Porque Dios nos conoce lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Y créanme, hermanos, que Dios nos está esperando para cuando partamos de esta vida. Él nos va a escudriñar, Él nos va a juzgar, hermanos. Depende de las obras que hicimos. Yo quiero compartirles unos versículos donde habla de este personaje, hermanos, Judas Iscariote, qué es lo que pasó con él, hermanos. Vamos a leerlo, está en Juan 12, versículo 4 al 6. Vamos a ver, vamos a empezar, dice. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata. Para ayudar a los pobres. En este versículo, hermanos, la palabra de Dios, si no tuviera el siguiente, la palabra de Dios nos narraría un Judas misericordioso, un Judas que le gustaba ayudar a los pobres. Nos iba a narrar la Biblia que un Judas que le interesaba ayudar a los pobres, pues, hermanos. Se preocupaba por el pobre, el hambriento, el necesitado. Si no tuviera el versículo 6, fíjense en el versículo 6 cómo lo narra. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Aquí se entiende claramente, hermanos, que Judas tenía un pecado, que Judas violaba un mandamiento de Dios, robaba. ¿Qué dice el mandamiento? No robarás. Y ese es el pecado que Judas tenía arraigado, tenía escondido desde el principio. Le gustaba agarrar dinero, cosas que no son de él. En pocas palabras, le gustaba robar, hermanos. Y así es como se fue perdiendo, hermanos. Aunque caminaba con Cristo, aunque andaba con Jesús, pero esta persona no hizo lo posible de cambiar. Esta persona no hizo ni siquiera se le vino la intención de cambiar, hermanos. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, hermanos, él no quería cambiar.
Él quería seguir a Jesús, pero con una hipocresía, con una falsedad, con mentiras. Y en estos momentos, en estos tiempos también así vamos con Jesús. Muchas personas, aunque vamos con Cristo, aunque vamos a la misa, aunque nos confesamos, aunque oramos, aunque leemos Biblia, pero no somos sinceros con Dios. Vamos con una hipocresía, con una falsedad. Vamos a la iglesia, pero no queremos dejar las cosas del mundo. Vamos a la iglesia, pero me embriago. Voy a la iglesia, pero me gustan las fiestas mundanas. Voy con Cristo, pero me voy a las cantinas. Creo en Dios, pero también voy a las cosas del mundo. Y no puede ser así, hermanos. No puede ser así. Decídete. ¿Eres de Dios o eres del mundo? Hay dos caminos. El camino para perderse y el camino para la salvación. Tú decides, mi hermano. Hay otro versículo en Juan 13, versículo 2. Fíjense aquí cómo al caminar, aunque iba cercano a Jesús, Judas, el diablo lo usaba, hermanos. Aunque iba caminando con Jesús, aunque predicaban, que expulsaban demonios, pero el corazón de Judas no le pertenecía. No habitaba el Espíritu Santo, sino que el diablo sembraba en el corazón de Judas su mala semilla. Fíjense, en el Juan 13, versículo 2 dice: estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Fíjate que aunque estaba en la mesa sentado con Jesús, pero el diablo depositaba en el corazón de Judas sus propósitos del demonio, lo que el demonio quería hacer. O sea, en pocas palabras, el diablo utilizaba a Judas como su instrumento, hermanos, aunque iba al lado de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo utilizaba? ¿Por qué? Porque Judas no era instrumento de Dios, hermanos. Iba con una falsedad, con una hipocresía. Iba en pecado mortal. No quería cambiar, hermanos. Y muchas personas así vamos a la misa, vamos a la iglesia, pero no comulgamos, pero no nos confesamos. Unos van a la misa, le sirven al Señor, pero no están casados. No tienen los sacramentos. ¿Y cómo van a salvarse? Les va a venir pasando como este personaje, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Ahorita es el momento de hacer lo correcto. Y seguimos, dice, en Juan 13, versículo 25 en adelante, vamos a leerlo, ya al final, en realidad, qué es lo que pasó con este personaje, dice. Fíjense cómo este personaje, cuando comía el pan, cuando les daba a Jesús de comer el pan, en vez de que entrara la gracia de Dios, detrás del pan entraba Satanás. Vamos a leerlo, fíjense. Juan 13, versículo 25 en adelante dice: se volvió hacia Jesús y le preguntó, vamos a leerlo del 27, hermano, del 26 para entender un poco. Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato, a quien al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Fíjense, apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo:
Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Miren, hermanos, esto es bien claro, esto es peligrosísimo, hermanos. Si tú no quieres cambiar, si tú no quieres dejar tu mala vida, tu mala actitud, tu pecado, tu adulterio, qué sé yo, hermanos, al ir caminando con Jesús, no, si no quiere cambiar uno, hermano, vas caminando por tu propia perdición, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto, porque este es un claro ejemplo, hermanos. Esto es un claro ejemplo que no todos vamos a alcanzar esa salvación, hermanos. Este Judas va dentro de la iglesia. Este Judas están adentro, hermanos. El Judas no está afuera, están adentro. Los incrédulos, los Judas, los que lo niegan, van adentro, mis hermanos. Ahora hay que examinar nosotros nuestro corazón. Si yo me comporto como un Judas, si yo me comporto como un incrédulo, como un Pedro que lo negó 3 veces, pues estamos tiempo de cambiar, de arrepentirnos, de volver a Él, de pedirle perdón, de consagrarnos más al Señor, de orar. ¿Me entienden, hermanos? Porque si no, nos va a venir pasando como este personaje. Este personaje no quiso cambiar porque le servía a Dios. A lo mejor pensaba, el Señor va a tener misericordia al final de mi vida. Pues no, hermanos. Porque cada quien escoge su camino, hermanos. Dios no te puede obligar a que lo sigas. Dios no te puede obligar a que tú permanezcas a su lado con Él. Tampoco te puede sacar si tú no quieres cambiar. Él te va a permitir que sigas ahí. Que vayas en la iglesia, que vayas ahí a servir, que seas un servidor. Pero si tú no quieres cambiar, hermano. Pero tú y yo estamos a tiempo, hermanos, ahorita de cambiar. No te preocupes, si ya te comportaste como eso, ve y confiésate. Ve y confiesa tu pecado, arrepiéntete, ya no lo vuelvas a hacer, haz una conversión, pídele perdón a Dios, ora en todo momento, lee Biblia, acércate más a Él. Dios es fiel, Dios es misericordia, Dios perdona todo, hermanos. Solo hay un pecado que no puede perdonar y eso lo saben la mayoría que camina con el Señor. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de calumniar al Espíritu Santo no tiene perdón, hermanos. Ojalá no vayamos a cometer ese pecado, hermanos. Hay que pedirle a Dios, hay que cambiar, hay que pedirle la gracia a Dios de cambiar aquí en esta vida. No allá, hermanos, aquí. Aquí está el momento. Ni mañana, ni al rato, ni pasado, ni después, hermanos. Es hoy el momento. Que Dios me los bendiga, hermanos, queridos hermanos. Que Dios los llene de bendiciones, que Dios les muestre el camino. Yo les hago este corto video para que ustedes y yo aprendamos de la palabra de Dios, hermanos. Ánimo pues, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Amén.